Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yolanda. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Bueno, eh, perfecto. Bueno, pues damos comienzo a esta nueva sesión de webinars. Buenas tardes a todos. Soy Tristán Pertiñez Blasco, director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, una fundación que, como todos sabrán, está adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Como sabrán, nuestra fundación nace con el objetivo fundamental de desarrollar investigaciones del ámbito científico y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar que versa este ciclo sobre los efectos de la pandemia, derechos, garantías en el COVID en el ámbito jurídico. Hace unas semanas contamos con el profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Alcalá y letrado del Tribunal Supremo, Manuel Lucas Durán, que nos habló sobre los efectos provocados por el COVID en el ámbito de la fiscalidad. La semana pasada contamos con el experto invitado, el señor don Eugenio Olmedo Peralta, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, que abordó, entre otras cuestiones, los temas relacionados con el turismo y el transporte en esta pandemia. Y hoy contamos con la participación de la profesora Mercedes Sotomoya, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, que nos hablará sobre los efectos de la pandemia en los litigios familiares transfronterizos. Muchísimas gracias, profesora Mercedes Soto, por aceptar nuestra invitación y participar en este webinar del Centro de Estudios Andaluces. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora Yolanda García Calvente, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, que está coordinando con tantísima brillantez este ciclo de webinars. Permítanme que la presente para quienes no las conozcan brevemente. Yolanda cuenta con una dilatadísima trayectoria investigadora con estancia en universidades de la Universidad de París II, Bolonia y Roma, así como del Parlamento Europeo y el Centro de Investigación sobre Innovaciones Sociales de la Universidad de Quebec en Montreal. También ha desempeñado distintos puestos en la universidad y en la actualidad es consejera suplente del Consejo Económico y Social de Andalucía, además de vicerrectora de personal docente e investigador de la Universidad de Málaga. No quiero extenderme más para que puedan comenzar el webinar, no sin antes recordarles que aún nos queda una cita en este ciclo de Derechos y Garantías en el COVID en el ámbito jurídico el próximo 9 de diciembre, a lo que os animo a inscribirse si todavía no lo han hecho. Les recuerdo que la realización de estos webinars se desarrolla en la línea de trabajo que viene desarrollando el Centro, que comenzamos desde marzo con esta pandemia, en el que decidimos impulsar estudios e investigaciones en distintas disciplinas científico-sociales ligadas a los efectos de la COVID-19. Ya hemos celebrado distintos ciclos con el objetivo de aportar claves que ayuden a gestionar la situación social, económica, educativa y cultural y ayudar a la toma de decisiones de los decisores públicos. Les invito a que se sumen a nuestras actividades y les animo igualmente a consultar el contenido que con todos estos webinars hemos ido generando en nuestra página de YouTube y de página web. Y ahora sí, ya le paso la palabra a la profesora Yolanda García Calvente, que le presentará a la profesora Mercedes Sotomoya. Estimada Yolanda, muy buenas tardes. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Tristán. Bien, pues hoy, como ya ha comentado el director del Centro de Estudios Andaluces, emprendemos la tercera de las sesiones de este ciclo de webinars sobre la incidencia de la COVID en el ámbito jurídico. Y lo hacemos con un tema que yo creo que es evidentemente no solo importante y trascendente para todos, sino quizá uno de los que, bueno, mayores preocupaciones puede generar en el ámbito de las familias y sobre todo de las familias con situaciones
con situaciones complejas como puede ser el hecho de que haya distintos miembros de ella que se encuentren en países diferentes. La mejor persona para abordar un tema como este es Mercedes Sotomoya, y lo es por muchas razones, pero entre otras porque es una experta en relaciones familiares transfronterizas, y ese es el motivo por el que ella ha sido la elegida para hacer frente, como les digo, a este webinar. Mercedes Soto es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, con Premio Nacional Fin de Carrera, doctora en Derecho Comparado, posgrado en un posgrado en Derecho de Extranjería, es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Granada, especialista en Derecho Internacional Privado de Familia, ha realizado estancias de investigación en universidades alemanas y en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Obtuvo el premio Melchor Almagro al mejor trabajo de investigación hace unos años y cuenta con más de 40 publicaciones científicas, entre ellas 4 monografías, 17 artículos, 18 capítulos de libro. Ha participado en 12 proyectos de investigación, muchos de ellos relacionados con la cuestión que hoy nos ocupa, y ello la ha convertido, como les decía hace un momento, en una persona experta en este tema, que ha impartido a su vez numerosas ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales. Por si todo eso fuera poco, ha sido durante 8 años la coordinadora del máster propio en Derecho de Extranjería de la Universidad de Granada. Así que por mi parte, darle las gracias a Mercedes por acompañarnos hoy. Estoy segura de que su ponencia va a ser muy interesante, y darle la bienvenida también a todos ustedes por seguirnos un día más, por acompañarnos y por mostrar interés en las cuestiones que estamos planteando. Muchísimas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a don Tristán Pertiñez y a la profesora García Calvente por su presentación, y, por supuesto, al Centro de Estudios Andaluces por haberme invitado. La verdad que es un honor participar en este ciclo de webinars porque, bueno, tienen como objetivo fundamental el análisis de las consecuencias y los desafíos a los que nos ha enfrentado la situación sanitaria en la que nos encontramos, y que los litigios familiares transfronterizos son innumerables. Yo creo que para contextualizar el tema, para contextualizar la intervención de hoy, nada mejor que ofrecerle unos datos. Ahí están. Como ven, según estimaciones de la Comisión Europea, antes de la pandemia, los litigios familiares transfronterizos, es decir, aquellos en los que hay algún elemento de extranjería, bien sea la nacionalidad de una de las partes, la residencia habitual, han aumentado en la Unión Europea paralelamente al aumento de las familias internacionales. Como ven, actualmente hay 16 millones de familias internacionales dentro de la Unión Europea. En el año 2019, justo antes de la pandemia, se contabilizaron 140.000 divorcios internacionales al año, y, lo que es más preocupante bajo mi punto de vista, 1.800 casos de sustracciones internacionales de menores. Bueno, con estas cifras verán que no vamos a hablar de supuestos hipotéticos ni de supuestos de laboratorio, sino de problemas muy reales y muy actuales. De hecho, la Unión Europea, las últimas 2 décadas, está muy preocupada por los litigios familiares transfronterizos, hasta tal punto que podríamos decir que ha legislado de una manera compulsiva en esta materia, en Derecho Internacional Privado de la Familia, para intentar minimizar los problemas a los que se enfrentan las familias transnacionales. Ha legislado en asuntos como el reparto de la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea para conocer de materias como los divorcios internacionales o la responsabilidad parental, la custodia de la visita. También ha legislado para hacer más eficaces, digamos, las resoluciones que se dictan en un Estado miembro sobre materia de pensiones alimenticias impagadas, qué hacer cuando no se paga la pensión alimenticia y el acreedor está en un estado y el deudor está en otro estado. De todo eso se ha preocupado y, por supuesto, de la sustracción internacional de menores. De todas estas cosas y muchas más se está preocupando mucho la Unión Europea en estas últimas 2 décadas. Pues bien, a esta tradicional problemática que tienen las familias internacionales se une ahora
el problema que tenemos, la dificultad añadida con la pandemia. Y yo creo que en dos aspectos. Uno, las restricciones a la movilidad que están llevando a cabo casi todos los gobiernos para evitar la propagación de la COVID. Y lo segundo, pues quizás la paralización en algunos momentos y en otros el colapso de la actividad administrativa, de la actividad judicial, incluso de los plazos procesales. Entonces, estas dos cosas, las restricciones a la movilidad y la paralización de la actividad judicial, unida, por supuesto, a los problemas tradicionales de la internacionalidad de estas familias, pues ha creado problemas en muchos ámbitos. Yo he elegido tres que creo que son quizá los más interesantes, que son la interposición de demanda de responsabilidad parental, el ejercicio de los derechos que uno ya tenía atribuidos de custodia y visita, y por último la sustracción internacional de menores, que está creando los problemas más acuciantes, y por eso lo he resaltado. La estructura de la intervención de estos tres problemas que yo considero más importantes va a ser de la misma manera. Primero voy a exponer un pequeño caso práctico, luego voy a explicar cómo se resolvía antes de la pandemia y posteriormente qué problemas ha traído esta crisis sanitaria para resolver situaciones que ya de por sí, y como sabemos, pues son complicadas. Bien. El primer problema que vamos a tratar es la interposición de demandas de responsabilidad parental. ¿Qué significa esto? Pues, miren, tenemos un nacional español, una nacional francesa, que residen habitualmente en Francia desde el año 2010, cuando contraen matrimonio. En el año 2011 tienen 2 hijos gemelos y a finales de 2019 surge la crisis matrimonial. Don Juan se traslada a España, es decir, traslada su residencia habitual a España, y sus hijos quedan en Francia con su mujer. Ha surgido la crisis matrimonial, pero realmente no se ha interpuesto todavía ningún tipo de demanda. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿dónde se puede interponer la demanda de responsabilidad parental? Es decir, ¿dónde puede el padre, don Juan, interponer la demanda de responsabilidad parental para obtener los derechos de custodia o los derechos de visita de su hijo, teniendo en cuenta que don Juan vive en España y su hijo tiene su residencia habitual en Francia con su mujer? Bien, este sería el caso, el punto de partida. La norma o el instrumento jurídico que tenemos que utilizar para resolver esta cuestión es el Reglamento 2201/2003 de la Unión Europea, el reglamento que nosotros, los profesores de Derecho Internacional Privado, los que nos dedicamos a esto, llamamos el Bruselas 2 bis. Entonces, el Bruselas 2 bis establece una regla general con respecto a la interposición de las demandas de custodia y visita de responsabilidad parental. Y es que la demanda se tiene que interponer, como regla general, en la residencia habitual del menor. Por tanto, en este caso, en el supuesto que estamos estudiando, la demanda se tendría que interponer en Francia, que es la actual residencia habitual de los menores. Hombre, esto, como comprenderán, ya supone problema, porque implica que hay que interponer la demanda, el padre tiene que interponer la demanda en un estado diferente al que reside. Por tanto, ahí ya tenemos un problema. Pero ¿qué consecuencias puede tener la pandemia, según mi punto de vista, en la interposición de estas demandas de responsabilidad parental? Pues, primero, en el caso que hemos visto, este señor que reside en España tiene que interponer la demanda en Francia, en otro Estado miembro. Claro, ¿qué pasa con la pandemia? Pues que se han paralizado los plazos judiciales, se ha restringido la movilidad y, sobre todo, y lo más importante, no solo que se han paralizado los plazos judiciales en un momento dado, es que cuando se ha abierto la posibilidad de interponer las demandas, hay un colapso tremendo.
resulta muy complicado estando en el mismo Estado miembro, es decir, si todos los elementos del caso estuvieran en España, pues cuánto más complicado va a resultar interponer la demanda de responsabilidad parental en otro Estado. Ese puede ser uno de los problemas que se den, pero es que hay otros problemas, y es que justamente muchos padres que están inmersos en una crisis matrimonial y que separan sus residencias habituales, pues en la época de verano disfrutan de un derecho de visita, aunque sea en este caso de facto, porque todavía no hay una sentencia que así lo determine, pero sí que en verano, de facto, los niños se han venido a España a pasar las vacaciones. ¿Qué pasa cuando se cierra la frontera, estando los niños en España, siendo su residencia habitual, en este caso, Francia? Claro, yo me planteo que la regla general es que nosotros tenemos que interponer la demanda en la residencia habitual de esos menores. Pero ¿cuál es la residencia habitual de los menores? ¿La residencia habitual de los menores es España, donde están actualmente con el padre? ¿O la residencia habitual de los menores es Francia, que era su residencia habitual, digamos, antes de venirse de vacaciones y antes del cierre de fronteras? Claro, realmente el concepto de residencia que es poder jurídico indeterminado, pues, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva muchos años explicándonos en qué consiste. Entonces, nos ha explicado que la residencia habitual de los menores pues, consiste en, o es el lugar donde tengan una mayor integración, donde estén escolarizados, donde tengan a su familia, si hablan el idioma, donde tienen a sus amigos, etcétera, etcétera. Pero claro, en esta situación actualmente no tenemos jurisprudencia ni sabemos qué va a pasar. Hombre, bajo mi punto de vista está claro que al no ser en principio algo permanente, sino simplemente algo eventual, no se puede trasladar a los menores porque se han cerrado las fronteras o porque en este momento no es seguro, pues lógicamente no se va a cambiar la residencia habitual del menor y entiendo que la demanda debería de interponerse en Francia, pero esto lo entiendo yo, no sé lo que va a pasar, ni sé si se empiezan a dar estas circunstancias, qué van a entender los órganos jurisdiccionales, porque tampoco estamos ante una sustracción internacional de menores, porque en ese caso sería total y absolutamente imposible interponer la demanda en España, si hubiese una sustracción internacional de menores, pero no, porque es una situación imprevista, es una situación no querida por ninguna de las partes. Entonces, me planteo qué puede pasar en ese supuesto. Pero bueno, ya digo que lo más normal es que no se considere que se ha cambiado la residencia porque no es algo permanente. El segundo problema que quería tratar esta tarde era el de los ejercicios de los derechos ya atribuidos de custodia de visita, porque en el supuesto anterior todavía no había una demanda, sino que nosotros queríamos saber dónde interponer esa demanda. Pero el segundo problema puede ser, una vez que yo ya tengo atribuidos los derechos de custodia y de visita, ¿surge algún problema? Y en el principio del caso práctico es exactamente igual. Don Juan, nacional español, y doña Julia, nacional francesa, residen habitualmente en Francia desde el año 2010, cuando contraen matrimonio. En el año 2011 tienen 2 hijos gemelos. A finales de 2019 surge la crisis. Y aquí es donde cambia un poquito el supuesto para que veamos este segundo problema. Ellos ya se divorcian en Francia y el órgano jurisdiccional francés otorga a la madre la custodia y a don Juan el derecho de visita. En enero de 2020, doña Julia y los niños trasladan su residencia habitual a España, quedando don Juan residiendo habitualmente en Francia. ¿Cuál es el problema? Que en verano los niños tienen que estar con el padre en Francia y doña Julia no le manda a los menores a don Juan. ¿Qué puede hacer? Una vez más, tenemos que acudir al reglamento 2201/2003 de la Unión Europea, que es el que va a regular el reconocimiento, en este caso, reconocimiento y ejecución de los derechos ya atribuidos de custodia visita. Aquí tenemos, antes de la pandemia, bueno, y ahora también, pero antes de la pandemia ya se creó algo muy novedoso que consiguió la Unión Europea, es crear el certificado de derecho de visita. Este certificado de derecho de visita lo expide el mismo órgano jurisdiccional que dicta la sentencia.
Es decir, en este caso, el órgano jurisdiccional francés, que es el que ha dictado la sentencia sobre custodia y visita, expide este certificado de derecho de visita de oficio. Si ya sabe que ese derecho de visita va a ser transfronterizo, es decir, que los niños están en un país, el progenitor que tiene el derecho de visita en otro, o a instancia de parte, que es lo que pasa en este cuando en un primer momento toda la familia residía en el mismo estado, en este caso en Francia, y es posteriormente cuando los menores van a trasladar su residencia. En ese momento, don Juan debería ir al órgano jurisdiccional que dictó esta sentencia para pedirle, oiga, expídame estos certificados de derecho de visita transfronterizo para tener yo seguridad de que esta resolución que usted ha dictado se va a poder cumplir, y esto es la novedad y esto es lo estupendo del certificado de derecho de visita, directamente se puede ejecutar en todos los Estados miembros de la Unión Europea sin pasar por ningún tipo de exequatur ni reconocimiento. Se trata de una atribución directa de efectos de ese certificado de derecho de visita. En ese caso, si la madre no manda a los niños, pues entonces él puede ir con su certificado de derecho de visita a la autoridad competente española y exigir que se cumpla ese derecho que le ha otorgado un órgano jurisdiccional francés. Esto es lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿Qué problemas pueden surgir sobrevenidos con la pandemia? Pues lo mismo, imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional español a que ejecute mis derechos de visita que me ha atribuido un órgano jurisdiccional francés por la paralización de la actividad judicial y posteriormente por el colapso y por el retraso producido por esta situación. Entonces, no se consigue realmente la finalidad que pretende la Unión Europea con la creación de este certificado de derecho de visita, que es la rapidez, la celeridad, la sencillez del procedimiento para intentar por todos los medios que los niños gocen de ese derecho que tienen de relacionarse con ambos progenitores, y sobre todo en situaciones complicadas como son que los progenitores vivan en un estado diferente al de los menores. Por último, quería hacer referencia al problema que yo considero que es actualmente más acuciante, es el de la sustracción internacional de menores. En este caso el caso práctico sería exactamente el mismo. Nacional español con residencia habitual en España comienza sus vacaciones de verano en compañía de sus hijos menores que residen habitualmente en Francia con su madre. El 1 de septiembre, cuando los niños tenían que regresar a Francia para comenzar el curso escolar, pues el padre no lo retorna a Francia. ¿Qué podría hacer la madre? Pues la madre debería activar los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, complementado con algunas normas del Reglamento 2201/2003 de la Unión Europea. Lo que tendríamos que averiguar es si se trata realmente de una retención ilícita, si se trata de una sustracción internacional de menores. Para eso el artículo 3 del Convenio de La Haya da una definición que si se cumple, si estamos en esos parámetros, pues resultará una retención ilícita intencionada. ¿Cuándo es? Cuando se cambia la residencia habitual de los menores sin el consentimiento del otro progenitor. En este caso, se ha cambiado la residencia habitual de los menores sin el consentimiento del otro progenitor. ¿A partir de cuándo? Perdón. Pues a partir del 1 de septiembre de 2020, que es el momento en que no se ha retornado a esos menores. La época estival, están con el padre, eso no es ninguna sustracción internacional. El padre tiene el derecho de estar con los niños durante esos meses, pero en cuanto llega la época de escolarización y tienen que volver a, si no lo retornan, pues ya estaríamos hablando de una sustracción internacional de menores. ¿Cuál es el mecanismo previsto por el Convenio de La Haya? Bueno, decirles que el Convenio de La Haya tiene un objetivo fundamental y es
el retorno inmediato del menor. Casi sin ver más requisitos, ni más exigencias, ni más características. Su finalidad es que el menor retorne donde estaba, y cuando retorne al país de origen, digamos, pues ya veremos. Ahí podremos interponer una demanda de custodia y visita, ahí veremos cómo se protege al menor, pero vamos a devolver primero al menor y luego ya hablamos. Digamos que este es el objetivo del Convenio de La Haya. ¿Cómo se hace eso? Pues en este caso la madre, que reside en Francia y ve que los menores no retornan cuando tenían que haberlo hecho, tiene que contactar con la autoridad central que ha designado el Convenio de La Haya en cada país, en cada Estado miembro del Convenio de La Haya. Entonces, la madre contacta con la autoridad central francesa, en este caso, y le da todos los detalles que pueda. Pues si sabe dónde están los menores, si sabe la dirección, todos los detalles que pueda. ¿Qué hace la autoridad central francesa? Totalmente un procedimiento gratuito. Que no, en esta fase no necesita ningún tipo de asistencia jurídica, simplemente acudir a la autoridad central. ¿Qué hace la autoridad central francesa? Se pone en contacto con la autoridad central española, que en este caso es el Estado al que se ha trasladado al menor. La autoridad central española, con los datos que le han dado, busca al menor, los localiza, se pone en contacto con el abogado del Estado, en este caso en España, que inicia el procedimiento. Inicia el procedimiento judicial que va a dar lugar, o no, depende, a la restitución inmediata del menor, a la devolución del menor a su estado de origen, en este caso a Francia. Como ven, la regla general es la restitución inmediata del menor. Sin embargo, siempre que hay una regla general, tenemos algunas excepciones, y las más importantes en este caso son las que establece el artículo 12 y el artículo 13b del Convenio de La Haya del 80. El artículo 12 establece que la restitución no va a ser inmediata, no se va a restituir al menor, si en la fecha de iniciación del procedimiento ha pasado más de un año desde la sustracción internacional, sumado otro requisito, que el menor esté integrado en el nuevo estado de residencia habitual. Entonces, si ha pasado más de un año desde la sustracción de menores hasta el inicio del procedimiento por parte del progenitor no sustractor, y además se puede probar que el menor está integrado en el nuevo estado, pues no se va a restituir al menor, se va a quedar el menor en el estado, digamos, al que se lo han llevado, en este caso en España. Otra excepción para no restituir al menor, y la que más se utiliza, la que más interpretaciones tiene jurisprudenciales, es la establecida en el artículo 13b del Convenio de La Haya del 80. No se va a restituir al menor si se prueba que esto supone un grave riesgo físico o psíquico para su salud intolerable. Pues bien, esto es lo que el mecanismo previsto por el Convenio de La Haya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia, con la situación crítica que atravesamos en todos los aspectos? Iba a decir sanitaria, pero bueno, la situación es crítica en todos los aspectos. Pues fijaos, he hecho exactamente el mismo esquema que he incluido en amarillo, como estaba haciendo hasta ahora, los problemas que yo creo que se pueden generar en las diferentes fases. Entonces, en la primera fase, ¿qué puede pasar? Pues acabamos de decir que cómo se activa el mecanismo del Convenio de La Haya. En este caso, la madre tiene que contactar con la autoridad central francesa, y la autoridad central francesa va a contactar con la autoridad central española, que a su vez va a iniciar el procedimiento a través del abogado del Estado. Claro, aquí tenemos el mismo problema de siempre. ¿Cómo vamos a contactar con las autoridades centrales si se ha paralizado toda actividad administrativa, toda actividad judicial? El colapso es muy difícil, es imposible. Ha habido unos meses en los que era totalmente imposible. En España solo se podían realizar procedimientos de urgencia, y sí que en algún momento ya se abrió la puerta a contactar con la autoridad central en los casos de sustracción internacional de menores, pero los 2 primeros meses, abril y mayo, ha estado muy restringido. Entonces, ese es un primer problema con el que nos podemos encontrar. Pero yo creo que los problemas
Las mayores dificultades pueden venir en las excepciones al retorno del menor. Recordemos, la primera excepción era que no se iba a retornar el menor si en la fecha de iniciación del procedimiento había pasado más de un año desde la sustracción internacional y además se podía demostrar que el menor estaba integrado en el nuevo Estado. Bien, yo creo que aquí va a haber dos problemas. El primero de ellos puede ser para el padre sustractor, digamos, el progenitor sustractor. ¿Por qué? Porque el progenitor sustractor, para no retornar al menor, tiene que probar que está integrado en el nuevo Estado. ¿Cómo se prueba esa integración? Pues esa integración se prueba de muchas maneras, pero sobre todo, dice la jurisprudencia, con la escolarización, relaciones familiares, relaciones de amistad, hobbies, lo dice así la jurisprudencia, literalmente. Claro, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo puede ser, hay países en los que ni siquiera hay colegio, porque se dan las clases online, entonces la escolarización, a ver, es complicada. Por supuesto, las relaciones familiares, imposible. Relaciones de amistad, menos todavía. Es decir, te relacionas con tu grupo de burbuja si acaso y ya está. Entonces, puede ser un hándicap probar esa integración del menor en el estado de acogida. Que es que nada de lo que dice la jurisprudencia puede ser que se dé. Luego, también puede ser un hándicap, en este caso, el progenitor, perdón, no sustractor, el tema del factor tiempo, como he puesto yo ahí. ¿Por qué? Porque dice, no puede pasar más de un año desde la sustracción hasta la interposición o el comienzo de los mecanismos del convenio de La Haya. Ya, pero mire usted, si está todo colapsado, si yo no puedo contactar con la autoridad central, el tiempo va corriendo en mi contra. También puede ser un problema. Entonces, en esta excepción tenemos, bajo mi punto de vista, un problema para el progenitor no sustractor y otro problema para el progenitor sustractor si es que quiere probar la integración del menor en el nuevo estado de acogida. Luego, el requisito del artículo 13b, es decir, no se va a retornar al menor si existe un grave riesgo para su salud física o psíquica, pues claro, aquí van a utilizar el artículo 13b los padres, los progenitores sustractores muchísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué van a alegar? Van a alegar, lógicamente, que en el país donde residía antes el menor, la pandemia está descontrolada, que no hay suficientes hospitales en ese estado, lo que se le ocurra. Hay más riesgo de contagio, que me imagino como están los colegios abiertos, pues el niño se puede contagiar más, también que es un problema psíquico, en fin, van a alegar todo tipo de cuestiones. Pero es que, así como en los otros problemas que hemos comentado, todavía no hay jurisprudencia, aquí sí tenemos ya una sentencia. Miren, se la he puesto aquí, la resolución de la High Court of England and Wales Family Division de 2020, súper reciente, además de una familia española. Esta era una familia española, un padre que residía habitualmente con su hijo en España y la madre sustrae ilícitamente a los menores hacia Reino Unido. Es la madre la que hace la sustracción internacional de menores hacia Reino Unido y, claro, el padre enseguida se pone en contacto con la autoridad central española y se inicia el procedimiento del Convenio de La Haya. ¿Qué es lo que ocurre? Que la madre sustractora alega que en España la situación está mucho peor, que en España el sistema sanitario es mucho peor, que los niños los van a poner en un peligro grave y, sobre todo, también alega otra cosa, que como el viaje se tiene que hacer en avión, pues que el transporte en avión es un problema añadido y es un grave peligro en que se pone el menor. Viajar en avión en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que jurisdiccional? Al final no admite para nada las alegaciones de la madre y dice que, bueno, que pues que está en todos los países del mundo, estar en España, que estar en el Reino Unido y que se retorne inmediatamente al menor y además que se haga en el mayor
menor tiempo posible, porque, bueno, porque en el momento se suponía que iban a cerrar otra vez las fronteras con España y por si acaso no se podía retornar al menor. Yo creo que como he intentado poner de relieve o como he puesto de relieve esta tarde, la inesperada situación generada por la pandemia va a tener y tiene ya una fuerte afectación en los litigios familiares transfronterizos que ya de por sí mismos son muy complicados. Y ante la falta aún de respuesta jurídica o de abundante respuesta jurídica, pues yo creo que la única esperanza es que se imponga la resolución de estos conflictos con un poco de sentido común y sobre todo poniendo siempre por encima el interés superior del menor para intentar protegerlo lo máximo posible. Muchísimas gracias. Quedo a la espera de las preguntas que quieran hacerme en el chat. A ver, muchísimas gracias, Mercedes. Pues yo creo que ha sido una intervención muy esclarecedora. Son muchas las preguntas que yo creo que nos surgen a todos. Estamos acostumbrados además a ver este tema tratado a veces en los medios de comunicación. No sé si con el acierto o con el cuidado con el que deberían ser tratados, y muchas veces, bueno, el desconocimiento de gran parte de la población, entre quienes, por supuesto, me incluyo, pues nos puede llevar a pensar o a tener ideas que no son las más correctas. Yo de verdad que te agradezco mucho la forma en la que nos has trasladado esta cuestión y sobre todo, bueno, se nota que eres profesora y que estás acostumbrada a intentar que los auditorios a los que te diriges te entiendan, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy importante. Tenemos ya alguna pregunta. Te las voy trasladando si te parece, Mercedes. Bien, la primera Perfecto. pregunta, y agradezco en primer lugar a las personas que están escribiendo que las realicen, nos la hace llegar Rosario Tejada. Dice: buenas tardes, en primer lugar felicitar a la ponente por su magnífica intervención. Del artículo 13 del convenio de la Haya del 80 sobre sustracción de menores se establece la no restitución si existe un grave riesgo para el menor. ¿Se podría incluir entre esos motivos, ese grave riesgo, la violencia de género? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Hombre, claramente es la pregunta del millón, aunque en realidad en un principio puede parecer que no tiene que ver con la pandemia, pero puede ser que sí, porque efectivamente este es el artículo, la excepción que se está utilizando actualmente en los casos de violencia de género. Todos tenemos quizá en mente el caso de Juana Rivas, ¿no? Porque además de que fue en Granada, pero es un caso muy mediático. Entonces, efectivamente, los niños fueron sustraídos en sustracción internacional hacia España y para el no retorno, ¿qué se alegó? Pues se alegó, no pueden retornar los menores porque existe un grave riesgo para su salud física y psicológica porque yo he sido víctima de violencia de género. Pero claro, aquí con el convenio de la Haya del 80, de los años 80, ya tenemos ahí una pista, ¿no? Es complicado porque no estaba pensado para esas circunstancias. ¿Qué ha pasado? Este mismo año, en el 2020, la Conferencia de la Haya ha sacado una guía de buenas prácticas para aplicar el convenio de la Haya y ha hecho muchísimo hincapié en este artículo 13b en el ámbito de la violencia de género. Entonces ha dicho que, efectivamente, lo primero es que la violencia tiene que ser, en un primer momento, una violencia directa contra el menor. ¿Qué no es una violencia directa contra el menor? Bueno, pues que se puede probar que también el que se ejerza violencia sobre el otro progenitor causa graves daños, también psicológicos, y por tanto el no retorno. Pero está siendo muy complicado que se acepte por parte de los órganos jurisdiccionales el no retorno debido a la violencia de género ejercido contra el otro progenitor. Poco a poco se va ganando terreno en este sentido, pero efectivamente la jurisprudencia no está excesivamente clara, y aunque ha salido esta guía de buenas prácticas,
a ver lo que pasa a partir de ahora. Hay mucha gente estudiando, investigando sobre este tema para intentar mejorarlo. Y decía que a lo mejor tenía algo que ver con la pandemia, porque en la situación de confinamiento sabemos que se ha agravado muchísimo el tema de la violencia de género, por estar precisamente sin poder salir del hogar. Y entonces yo creo que también va a tener alguna que otra repercusión. Por supuesto. En fin, yo creo que tendrá que pasar además un poquito de tiempo para que seamos conscientes de la situación por la que hemos vivido, ¿no? El otro día mencionaba yo la de trabajo que van a tener los sociólogos y, bueno, y en este tema evidentemente también sociólogos, juristas, deberíamos ir muy de la mano en el tratamiento de estas cuestiones y sobre todo eso hará falta cuando pase un poquito de tiempo y podamos ver con perspectiva, realizar análisis basados en datos que nos permitan plantear políticas correctas. José Sedeño pregunta, bueno, en primer lugar te da las gracias por tu exposición tan clara sobre un tema tan interesante y dice que, bueno, has mencionado en tu intervención, Mercedes, que para interponer la demanda de custodia y visita, la regla general es que será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro de residencia habitual del menor. Pero pregunta José, ¿habría alguna excepción? Sí, efectivamente, José, habría alguna excepción. Habría alguna excepción. Lo que pasa que, claro, yo por cuestiones de tiempo he intentado ser lo más escueta posible, pero efectivamente, la regla general, siempre que hay una regla general, hay excepciones. La regla general que se va a interponer en la residencia habitual del menor, pero hay otro artículo, el artículo 11 de este mismo reglamento, que establece que sí, hay un órgano jurisdiccional, un Estado miembro que es competente para divorciar a esos progenitores. Los padres se ponen de acuerdo y va en interés del menor, se puede acumular, digamos, la demanda de responsabilidad parental a la del divorcio y que conozca un tribunal que no es el de la residencia habitual del menor. Pero el foro, digamos, de la residencia habitual del menor es tan fuerte, porque se supone que el órgano de la residencia habitual es el que conoce mejor las circunstancias del menor, cómo vive, su entorno, que es tan fuerte que para deshacer ese foro, es decir, para que haya una excepción tiene que haber muchísimos requisitos. Pero sí se puede, sí se puede. De acuerdo. Muchísimas gracias, Mercedes. Andrea Peláez pregunta si tiene la Unión Europea previsión de mejorar o cambiar alguna norma en estas materias. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Sí, la verdad que sí. Hay un nuevo reglamento de la Unión Europea, que es el 2019/2111, que va a entrar en vigor en agosto, en verano de 2022. Pero bueno, ya sabemos cómo es, ya está, ya sabemos que va a mejorar, sobre todo, algunos aspectos de la sustracción internacional de menores cuando la sustracción se produce entre Estados miembros de la Unión Europea, que es a los que se le aplica este reglamento. Por ejemplo, pues se hace mucho hincapié en escuchar al menor, en que el menor ha oído, en que esos plazos para restituir al menor y para resolver las demandas se acorten muchísimo, lo máximo posible. En fin, que sí que va a mejorar, yo creo. Por lo menos se va a cambiar a partir de agosto de 2022. O sea que hay que ponerse a estudiar. No, estudiar, tenemos que estar estudiando siempre, ¿verdad? Bien, Muhammad, todo el día, Muhammad, muchas gracias, Muhammad, da las buenas tardes a todos, te felicito también por la exposición y comenta lo siguiente, dice, al no haber una reforma en la normativa desde la situación de pandemia hasta ahora sobre sustracción de menores, los plazos de restitución siguen computándose igual o se suspendieron. Dice, me refiero a la restitución inmediata por el cierre de fronteras. Sí, efectivamente, sí que es verdad que se han tenido que suspender, pero se han tenido que suspender en algunos momentos porque es que no se podía retornar al menor. Entonces se ha suspendido hasta que se han vuelto a abrir las fronteras y se ha podido retornar al menor. Pero se ha hecho un seguimiento de los casos para que no hubiera, digamos, picaresca, por decirlo de alguna manera. Estupendo. Un tema, bueno, sin duda interesante y preocupante. Diego Ruiz
Nos da también las buenas tardes, agradece la intervención, que dice que ha sido bastante clarificadora. Dice, como ha explicado, el CH80 descansa sobre un objetivo fundamental, la restitución inmediata de los menores. Sin embargo, la excepción recogida en el artículo 13b del propio convenio se refiere a la existencia de un grave riesgo físico o psicológico o cualquier circunstancia que ponga al menor en una situación intolerable. En este sentido, ¿podría considerarse que la COVID-19 entra dentro de este riesgo? En segundo lugar, ¿qué papel tiene el llamado síndrome de alienación parental para el caso en el que se alegue que el menor no quiera retornar al estado de la residencia habitual anterior a la sustracción? Son dos preguntas las que nos traslada Diego. Sí, bueno, efectivamente sí que se está ya alegando dentro del 13b que es un riesgo la situación del COVID, claro, pero es que eso hay que probarlo específicamente. Es decir, pues mire usted, en el país donde va a retornar el menor la situación está fatal ahora mismo, los sistemas sanitarios son malísimos y eso hay que probarlo. Y si estamos dentro de la Unión Europea es muy complicado, muy complicado. Esto no puede ser de una manera genérica. Además, dice en la sentencia que he mencionado, que dice el órgano jurisdiccional, dice, sí, está muy bien, pero sabemos perfectamente que la pandemia un día está de una manera en un país, al día siguiente la curva está de otra manera en otro país. Por lo tanto, yo no puedo basar mi decisión de no restituir al menor en eso, que va cambiando, es algo cambiante. Y eso sí que lo tenemos ya jurisprudencialmente. Y luego, el síndrome de alienación parental, efectivamente, para el procedimiento, que no lo he explicado, pero el procedimiento del convenio de La Haya, pues por supuesto que hay que escuchar a los menores, se le hace un examen por los servicios específicos, psicotécnicos, o sea, psicotécnicos, por los servicios judiciales, y entonces se escucha al menor. Ellos, si consideran que hay síndrome de alienación parental, es decir, que en este caso el padre sustractor le ha puesto en contra del padre el no sustractor, pues si lo detectan van a recomendar la restitución. Es decir, no porque el menor diga yo no quiero volver a mi estado de origen, se le va a hacer caso 100%. Se le hacen unos exámenes psicológicos y si consideran que hay síndrome de alienación parental, se va a retornar. Pero claro, eso es tan complicado, pero eso es una de las cosas que pasó en el caso Juana Rivas. Efectivamente. Y bueno, yo no sé, mientras esperamos por si hay alguna otra pregunta, si tenemos datos o si bueno, se está estudiando ya de alguna manera si el delito de sustracción de menores, bueno, si los números se han incrementado como consecuencia del coronavirus. Se ha utilizado la situación, hay constancia de que se está utilizando esta situación para... Sí, se está aprovechando muchísimo la situación. ¿Por qué? Porque efectivamente, sobre todo en la época estival ha habido muchísimos no retornos que en un principio a lo mejor podrían ser no intencionados, pero en un momento dado, cuando ya se han abierto la posibilidad de abierto las fronteras, se han convertido en intencionados. Y se está aprovechando esta especie de caos que existe judicial para sustraer a los menores. Y es cierto que está pasando. Lo que pasa es que no tengo exactamente el dato, pero sí que es verdad que en la Unión Europea han aumentado en el 2020 los casos de sustracción internacional de menores. Sí, la verdad que el tema es complejo sin duda. Yo recuerdo que cuando comenzamos el confinamiento, en los medios de comunicación constantemente se hacía referencia y en redes leía uno también, ¿no? Pues los problemas derivados de que estamos confinados y que me tocaban los niños esta semana y que cómo los llevo o que el padre vive en no sé dónde. Sí, es cierto también que luego parece que todo se tranquilizó un poco, pero si a eso le unimos la suspensión de plazos administrativos, judiciales y en general la situación por la que pasaba el país, imagino que es lógico que sobre todo durante esas primeras semanas, la situación fuera muy compleja y además una situación de mucha incertidumbre. Yo no sé, en tu opinión, si el tratamiento que se le dio a la cuestión desde el gobierno, desde los poderes públicos, tanto a nivel estatal como
autonómico y evidentemente desde la Unión Europea, ¿entiendes que fue la suficiente o se debería haber tranquilizado de alguna manera? ¿Se deberían haber hecho públicas al menos criterios o una guía de buenas prácticas como la que mencionabas al principio que introdujera algo de certeza y de tranquilidad? ¿Cuál es tu Pues opinión sobre esto? efectivamente, si ya el problema en el plano interno ha sido espectacular, simplemente viviendo en la misma ciudad, pues imagínate cuando era un derecho de visita transfronterizo. ¿Qué se ha hecho? Pues se han dado soluciones, por eso digo que con sentido común yo creo que se pueden arreglar muchas situaciones. Pues mira, se han hecho, como todo el mundo, los derechos de visita a través de videollamadas. Si no había buena comunicación con el otro progenitor, pues sí se ha ido a un punto de encuentro a hacer esa videollamada con otro Estado miembro. Luego, se ha recurrido muchísimo a algo que tampoco he abordado, pero es la mediación. La mediación internacional, la mediación familiar internacional va a ser clave también en el futuro para evitar la sustracción internacional de menores, porque muchas veces lo que falta es mediar entre los progenitores, falta de comunicación. Entonces, se ha dado mucha importancia a la mediación familiar internacional y se le ha dado el Convenio de la Haya y se le va a dar la Unión Europea en este nuevo reglamento, y yo creo que ese va a ser el futuro. Bueno, actualmente ya se está realizando, pero yo creo que eso debería ir a más, porque efectivamente el caos ha sido tal que teníamos que acudir pues eso, al sentido común y a intentar que los niños sufrieran lo menos posible. Claro. Bueno, también es cierto que durante esos momentos era tan caótica la situación y tan preocupante desde el punto de vista sanitario y, en fin, que aunque el ruido era mucho, quizá, bueno, no hubo opciones suficientes como para que todos los problemas salieran a la luz y se trataran de la forma adecuada, pero sin duda es un tema sobre el que yo creo que deberíamos reflexionar todos, lo del sentido común, que evidentemente debería ser siempre la primera opción. Sabemos que en muchas ocasiones no es posible y, en fin, bueno, hemos hecho lo que hemos podido todos, pero sí sería deseable, ¿no? Que, bueno, no sabemos si va a haber una tercera ola, si va a volver a ocurrir algo similar a lo ocurrido, y sería una pena que no se hubiera aprovechado la situación para aclarar un poco y para que haya algo de certeza en este tema. Bien, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Yo creo que no. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo que nos queda evidentemente es darle las gracias sí, perdón, justo ahora llega una... No, pero lo que llega aparece como pregunta, pero es el cuestionario de valoración, que animo de paso a que rellenen todas las personas que nos han estado escuchando, porque es importante para el Centro de Estudios Andaluces. Así que animo, como digo, a que pinchen en el enlace que aparece en ese mensaje que acaban de ver. Estaba diciendo que, bueno, sin duda ha sido una sesión interesante. Ahora, pasado el tiempo, yo creo además que eso, que cuando empezamos a replantearnos la situación que hemos vivido, la que hemos estado analizando hoy es sin duda una de las que yo creo que ha sido más preocupante. Por eso se eligió dentro de este webinar, en el que, como saben, hablamos en primer lugar de temas fiscales, que son muy importantes, como es lógico. Hablamos de contratos de turismo y contratos de transporte, hemos hablado de relaciones familiares transfronterizas y hablaremos la semana que viene de teletrabajo, que parece que es la gran estrella del coronavirus, lo que vino para quedarse. Yo quiero darte las gracias, Mercedes, por el esfuerzo que has hecho, por la claridad con la que nos has explicado, que Teresa parece que también te da las gracias por lo mismo y tiene una intervención muy interesante y clarificadora. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, y dar las gracias también a todas las personas que nos han estado siguiendo, que son muchas, y que espero que este webinar les haya resultado igual de interesante que a mí, y espero verlas, si sus obligaciones se lo permiten, la semana que viene en la siguiente sesión, que será la última de este ciclo. Así que muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Tristán está conectado, no sé si quiere cerrar en la sesión de hoy.
Pues nada, gracias por esta interesantísima sesión. La verdad que la he seguido con muchísimo interés, por interés tanto personal como obviamente profesional. Y bueno, y agradecer obviamente la participación de la profesora y la magnífica coordinación que está llevando de los temas que nos ha propuesto Yolanda para este ciclo de webinars en el ámbito jurídico y en los efectos del COVID. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hacen falta que se hablen de estas cosas, reflexionar sobre estas cuestiones y ponerlas en valor como tan magníficamente hacéis, dando a valer el magnífico conocimiento y divulgación que se hace aquí en Andalucía y en la Universidad Pública Andaluza. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Tristán. Gracias. Adiós. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes.